Bueno, amigos, regresamos acá en Foro Económico. Vamos al primer segmento y como comenté en la reunión, tenemos en línea Zoom al economista y banquero Fernando Viña. Bienvenido nuevamente a Foro Económico, Fernando. Buenas tardes, Nilda, y buenas tardes a la audiencia. Gracias por invitarme. Gracias a ti por siempre decir presente y estar disponible de acuerdo a tu calendario. Y ciertamente pensé en ti esta mañana cuando decidí hablar sobre este tema de lo que está pasando con el precio del petróleo, porque sé que, ¿verdad? Conoces todos estos detalles de la economía, siempre estás pendiente a cómo, cogiéndole el pulso a todo el tracto de la economía. Y ciertamente esto tiene un significado, ¿no? Para el futuro y presente desarrollo económico en términos de qué significa esta baja, aunque leve, en el costo, en los precios del petróleo, y si son buenas noticias y ya pues tocamos el techo, el ceiling, ¿verdad? De la inflación, y entonces ahora vamos en picada. Cuéntanos al respecto. Bueno, pues mira, déjame empezar. Yo creo que una cosa que le es muy importante al puertorriqueño es cómo se está comportando la gasolina, que el componente principal de la gasolina es el petróleo. Y bueno, la visión es, ¿no?, que el petróleo ha estado bajando, ¿verdad? Desde un pico que fue en marzo 8 de este año, de aproximadamente $124 el barril. Ahora se encuentra en $103. Así que eso es una reducción importante de un 20%. Entonces, el tema en la gasolina todavía está mucho más alta. El precio por galón promedio a nivel retail en los Estados Unidos de lo que estaba para esta época en el año pasado. El viernes los precios cayeron bruscamente. El precio del galón de gasolina en Estados Unidos está promediando 4.72, ¿verdad? Por debajo de una caída de 3 centavos tuvo el viernes, pero el cambio semanal es más significativo aún. Los precios de gasolina han continuado cayendo a medida que los precios del petróleo, ¿verdad? Aunque subieron el jueves, los precios del petróleo tienen una tendencia a la baja en las últimas semanas. Básicamente, a nivel de costo de gasolina, ha caído de un pico de 4.28 el galón, que fue el 9 de junio, a 3.43 hoy. Así que, otra vez, un precio más o menos el parámetro es el similar. Hablé de más o menos un 20% de caída en el petróleo, pues más o menos un 20% de caída en el galón de gasolina, en el galón de gasolina. Los precios de gasolina han sido una preocupación grande para la administración Biden, que hasta ahora había liberado unos 145 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas, ¿verdad? Para tratar de presionar a la baja el precio del crudo. Este bajón en el precio es respuesta a la acción de Joe Biden, entre otras cosas. Bueno, básicamente la baja responde, me parece a mí, a acciones como esta, porque no solamente fue Biden el que hizo esa liberación, sino también otros países han hecho liberaciones similares en sus reservas estratégicas. Así que ha sido una acción concertada de la mayoría de los países. Entonces también ha pasado una cosa bien singular, y es que inicialmente, cuando se habló del bloqueo a la producción rusa de petróleo, ¿verdad?, pues hubo obviamente una expectativa de una reducción significativa en la oferta de crudo en el mercado. Rusia lo que hizo fue que se movió a descontar el precio de su combustible para poderlo vender. Y encontró mercados como India y China que comenzaron a comprarle con más fuerza, en mayor cantidad, su exportación de petróleo. Así que lo que hubo en realidad, lo que se ha estado dando en el mercado en estos últimos meses, desde la agresión rusa,
es que se ha dado una redistribución de quiénes son suplidores de quién. Entonces ahora tenemos la nación China, básicamente, comprando a Rusia petróleo a descuento. Igualmente lo está haciendo India, y hay básicamente exportaciones de Rusia que no han podido cortar países europeos. Así que yo creo que lo que se ha dado aquí es que la producción que se pensaba que o sea, la oferta que se pensaba que iba a reducirse significativamente, hubo una distorsión temporal, ¿verdad? De esa oferta, pero lo que hizo fue que encontró espacio en otros países que empezaron a comprarle. Entonces, se recupera el mercado. Por lo tanto, empieza a verse un poco la baja. El otro tema que está pasando y que es bien importante, ¿verdad? Es que la capacidad productiva de los Estados Unidos ha estado subiendo. La producción de crudo de Estados Unidos se mantuvo en el último mes, ¿verdad? En 12.1 millones de barriles diarios. En la semana que terminó, el 1 de julio. Está todavía 1 millón de barriles por debajo de los niveles previos a la pandemia. De modo que todavía Estados Unidos no está produciendo lo que podía producir. Y esto fue, recordando a la audiencia, porque lo hemos discutido en veces anteriores, que durante la pandemia, en la medida que el petróleo cayó a unos precios inusualmente bajos, o sea, históricamente bajos, en torno a los $40 el barril, pues eso básicamente destruyó oferta. Lo que se conoce como destruir oferta es que productores estaban diciendo, espérate, para yo sacar un barril de petróleo a $40, lo que estoy es perdiendo X, no sé cuánto era ese X, o sea, cada productor tiene una función de producción distinta, pero estaban perdiendo dinero. Lo que hicieron fue cerrar las plataformas de petróleo. Así que se ha dado una reducción fundamental o importante, y básicamente lo que está pasando es que el mundo, ¿verdad? El mercado mundial de petróleo ha encontrado que los rusos redirigieron su producción a otros países, descuentan el precio de esa producción, que sin duda le pone presión a los países productores de petróleo a bajar el petróleo también. O sea, porque eso es lo que está pasando. Si Rusia está produciendo, de hecho, hace unos meses atrás, recuerdo que lo conversamos, Rusia estaba vendiendo el barril de petróleo 20% más bajo de lo que lo estaba vendiendo, de lo que se estaba comprando en el resto del mercado. Entonces, claro, esa presión que pone Rusia, número uno, encuentra dónde vender su producción, y número dos, la está vendiendo a descuento. Así que también está poniendo presión, porque países que no están comprometidos con las sanciones antirrusas, ¿verdad? Pues podrían encontrar también espacio para comprar petróleo y productos derivados del petróleo producidos por Rusia. Esta baja, ¿no?, en el precio del petróleo en Europa tendrá un efecto positivo, porque según escuché la semana pasada, el euro estaba en serios problemas. De hecho, no sé si por primera vez o por primera vez en mucho tiempo, prácticamente el dólar, el valor del euro y el dólar estaban casi a la par. Y esto no se veía hace tiempo. Y se prevé, ¿verdad?, que la economía en Europa pueda colapsar o ¿verdad?, tener serios problemas. Bueno, tanto como colapsar, no. Los economistas todavía, los analistas todavía no están convencidos de que el mundo vaya a caer en una recesión. Eso es un punto importante. Todavía hay posibilidades de que Estados Unidos, digo, hasta que no se sepa mañana, ¿no? Tú mismo lo comentaste.
si hubo recesión en Estados Unidos en el primer trimestre, en el primer semestre o no, pues ya lo veremos, pero la expectativa es que todavía hay una oportunidad de no tener que salir de este problema con una recesión mundial. A Europa se le hace mucho más difícil porque Europa ha tenido una interrupción más grande, específicamente en el tema del combustible, por la dependencia tan terrible que tenía. Y cuando digo terrible, una dependencia no prudente en la producción rusa. Tú nunca puedes, o sea, una regla básica de producción es que tú no puedes concentrar, y de hecho es una regla financiera, tú no puedes concentrar en ningún segmento ni tu demanda, ni tu oferta, ni tu suplido, suministro, o sea, ni tus clientes nunca deben tener una posición altísimamente concentrada. La idea de no poner los huevos en la misma, todos los huevos en la canasta. Entonces, claro, eso lo hicieron los rusos, los europeos, y están pagando ese error. Hay empresas de energía que en Europa están radicando el procedimiento de quiebra precisamente porque simplemente no pueden suministrar lo que estaban suministrando en el contexto de los costos que eran necesarios. Así que sí hay un disruption bien fuerte en Europa, pero todavía puede. Entonces, claro, en el tema de el fortalecimiento del dólar con respecto al euro, bueno, pues yo pienso que eso en el largo plazo va a ser mejor para Europa, pero estos son movimientos muy, muy puntuales, así que todavía un día no es una tendencia, pero lo cierto es que en la medida en que el euro declive, pues los productos europeos se van a hacer mucho más baratos o proporcionalmente más baratos, y eso va a fomentar la exportación europea. Y eso va a ser una forma bueno. de mitigar también la inflación que hay allá, porque la inflación es global, no solamente en Estados Unidos y acá, en esta área del mundo. La contestación es en la medida en que tu moneda se reduce en costo, tiene un efecto deflacionario, ¿verdad? En los precios a nivel nacional, y a nivel internacional, pues permite mayor exportación, y entonces pues eso teóricamente sería bueno, ¿no? Para esa economía. Así que esa es la situación más o menos al presente. Ya que estamos hablando de la economía en Europa, porque si no escuché también, Alemania tenía serios problemas con la cuestión esta de la dependencia del petróleo ruso. O sea, y del gas. Ajá. Del gas, más bien, exacto. Eso todavía no se ha resuelto, o sea, que ellos siguen en un punto. Eso no se ha resuelto, y ahora mismo ellos están tratando de replenish, de reabastecer sus almacenes de gas natural, anticipando, bueno, antes de que llegue el periodo de invierno. Pero sí, eso ha sido un tema algo difícil para Europa en el contexto de esta guerra. La semana pasada, si no me equivoco, Putin se metió analista de los mercados de petróleo, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, esta situación puede tener efectos devastadores en la economía europea. Claro, lo que él está vendiendo es verdad, es una forma básicamente de justificar de mirar para el lado ante una agresión injustificada. Y que, o sea, sobre la moralidad de ese argumento, pues todos sabemos que esa persona no tiene ningún standing, así que, pero es lo que se está dando. En Puerto Rico, el consumo de gasolina
esto es bien importante para los radioescuchas, es aproximadamente 431 millones, 431 barriles por día. Esto conlleva básicamente un consumo de 218,000 barriles anuales, y a mediados de año pues se puede estimar que se consumieron 109,000 barriles, ¿verdad? A un costo promedio de $1.05 el litro. Eso se traduce en 109 millones de dólares. Si el costo por litro el año pasado era 66 centavos, más o menos, y se está gastando 39 centavos más, ¿verdad? Se ha gastado 39 centavos más este año en lo que se consumió. Así que el consumidor puertorriqueño gastó de 66 a 39, vamos a decir 50% más de lo que se gastó el año pasado. Esos son 42.5 millones de dólares anuales, ¿verdad? Digo, en el semestre. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la información que se ha suministrado está atrasada, está hasta abril. La empresa había gastado 626 millones de dólares más que el año pasado. El gasto mensual de la AE se informó que estaba en unos 169 millones de dólares mensuales. Así que, y la AE consume unos 21 millones de barriles. Así que, en la medida de lo que estamos hablando es que la economía de Puerto Rico puede estar gastando 626 millones a abril, que falta un trimestre. Probablemente hablemos de 800 millones más y de 100 millones en gasolina, pues estamos hablando de 900 millones de dólares más en combustible que la economía de Puerto Rico ha tenido que absorber. Entonces, ahí te pone eso, ese dato te pone en perspectiva lo crítico del problema. Ve acá, porque ciertamente yo he visto mucha gente trinando, ¿no? En las redes con el costo de la autoridad. Cuando le llegó la factura de Luma, ahora del mes de julio. Sí, que ya estamos en 32 centavos kilovatio hora, correcto. Sí, y obviamente se 33. siente, ¿no? El aumento, ¿no? Fue significativo. Si baja ahora el costo del petróleo, o sea, ¿esto puede bajar un poquito o? Bueno, sin duda, porque, ok, el costo de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica son 20 centavos kilovatio hora. Ese es el costo sin el costo de la gasolina, ¿verdad? Sin hablar de petróleo, exacto. Sin hablar de petróleo, sí. Bueno, era el costo, hablando de petróleo, en unos niveles razonables, que estamos hablando de 60 y pico, $70, un rango de 60, $70 el barril. Cualquier cosa por encima de eso es añadir costo. Entonces, tampoco incluye el costo de la deuda. Eso tampoco incluye, quiero decir, el pago de la deuda tampoco incluye el costo del pago del el sistema de retiro. Así que lo que podemos decir es, bueno, en estas circunstancias estamos en 33 centavos más o menos, 32 algo, 33, vamos a redondearlo. Y eso, bueno, pues se supone que pueda subir un poco más o algo más para acomodar deuda y sistema de retiro. Tú sabes, es una condición que asfixia toda la economía, porque el tema de energía eléctrica, o sea, coge por ejemplo el tema de los supermercados están asfixiados por el costo de energía, pues porque estamos hablando de que probablemente un supermercado, una caja típica de un supermercado, y cuando digo una caja típica, usted no piense en el supermercado gigante, que por ejemplo que hay en Altamira, o sea, ese tamaño no es el que estamos hablando. Estamos hablando probablemente de una caja más modesta, como la que hay, qué sé yo, en Señorial o
o en la Valdoriotti, que cuando uno pasa por el Expreso, pues lo puede ver en el shopping center que queda ahí. Básicamente ese tipo de caja debe estar consumiendo quizás mensualmente $100,000 en luz. Así que te puedes imaginar, o sea, un costo de $1.2 millones anuales para un supermercado. Sí, ¿no? Es una cantidad enorme, sobre todo porque el negocio de supermercado es un negocio de centavos. O sea, exacto, de poco margen de ganancia. De muy poco margen de ganancia. Transportación, toda la energía de todos los comercios. Por eso es que hay una tendencia tan fuerte hacia la energía renovable. Lo cierto es que los proveedores de sistemas de energía renovable están aprovechando que la producción de energía es bien ineficiente para ganar más, para tener más ganancia en el precio de su sistema, porque se lo permite el mercado. O sea, claro. Entonces, claro, la alternativa que están comprando los consumidores de energía renovable podría ser mucho más barata si la Autoridad de Energía Eléctrica no fuera tan onerosamente cara. O sea que la situación no está fácil para los consumidores y para los empresarios en general. Sí, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba escuchando, la semana pasada estaba escuchando un análisis que estaban haciendo en la radio, ¿verdad? Una radio por la mañana, un programa de análisis noticiario. Y me estuvo curioso, ¿no? Que estaban hablando de cómo nosotros hemos perdido el tiempo aquí en Puerto Rico, que desde hace quizás ya 10 años atrás, cuando se produjo, más de 10 años, entre 15 y 10 años, se propuso lo del gasoducto, que con el gasoducto sí hubiésemos podido ahora tener ante esta crisis un mejor costo de gasolina, ¿no? O de energía. De energía. Sin duda, sin duda. La administración Fortuño cometió el error de cancelar el gasoducto de Guayanilla a Aguirre, y entonces propuso el gasoducto del norte, que también después de decenas de millones de dólares en gastos de diseño y permisos y cosas, se cancelaron. Pero ese es el problema de Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no toma decisiones fundamentales, importantes, y esto es un tema, el tema del costo de la energía, la variabilidad, el riesgo que representa la energía para la economía de Puerto Rico es un riesgo que se conoce desde los 80 a la saciedad, y los políticos no han hecho absolutamente nada. Es increíble. O sea, mira, entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Y mira los precios que estamos teniendo. Es una vergüenza realmente. Y entonces, claro, seguimos en el mismo tema, porque no se está haciendo absolutamente nada. Porque todo se está estamos dependiendo de que el proyecto de energía, que los proyectos de energía que se supone que se concreten con inversión en fondos federales, pues redunden en algo. Entonces, ni siquiera creo que hay una visión clara de lo que se quiere formar. Es lamentable, realmente es muy lamentable. Y estamos pagando los platos rotos todos por 2 o 3 populistas. Bueno, estamos pagando los platos rotos, pero los platos rotos los estamos pagando ahora menos. Porque antes más pagaban los platos rotos. Ahora están pagando los platos rotos menos. O sea, es tan simple como que el costo de vida y la proyección de vida y de calidad de vida en la isla se ha hecho de tal manera que 800,000 personas ya se fueron. O sea, sí. Así que son menos los que estamos pagando los platos rotos. Así que el precio es mayor. El precio es mayor. Yo creo que el flip side, el lado opuesto de la moneda aquí es que Puerto Rico tiene unas grandes oportunidades. Y si Puerto Rico se enfoca en hacer lo que tiene, o sea, las cosas que están ahí claras que se tienen que hacer, o sea, cosas que no hay que no hay que ser ingeniero, que no hay que ser, o sea, hay unas cosas que Puerto Rico puede hacer que
que simplemente van a ayudar Exacto. en el plazo intermedio a que la isla vuelva y recupere. Pero hasta que no se haga. Veo un cambio en la política. O sea, yo creo que ya que se ha demostrado de que acuerdo, los políticos siguen actuando igual. Tengo lamentablemente que estar de acuerdo contigo. O sea, la tendencia de los políticos, fíjate el proceso de presupuesto que me molestó mucho. O sea, no pudieron ponerse ni de acuerdo en un proyecto de presupuesto que a todas luces aparentemente había acuerdo entre todas las partes, no pudieron aprobar. No pudieron. Entonces tuvo que venir la Junta de Control Fiscal a aprobar un presupuesto y después dicen que no hace falta la Junta. Wow. Exacto. O sea, es triste, pero sí. Después te voy a llamar para hacer otro programa relacionado al presupuesto y el peligro hay una lista ahí de municipios que aparentemente no se sabe qué va a pasar si van a poder subsistir los próximos años. Así que después vamos a estar hablando sobre ese temita. Con los municipios, solamente un adelanto, o sea, yo creo que hay que tener paciencia. El hecho de que un gobierno municipal deje de existir no significa que una jurisdicción con una tradición no sigue existiendo. O sea, siempre Exacto. digo el mismo ejemplo. Cuando me preguntan dónde yo vivo, cuando me preguntan dónde yo vivo, yo digo de Río Piedra. O sea, ahí es que vivo, en Río Piedra. Y ya Río Piedra dejó de existir, y eso es San Juan, ¿no? Así que, pues nada. Eso es así. Quizás, exacto, explícaselo a las personas que piensan que el nombre se va a dejar de existir y no es el nombre, es la administración, sí, de la alcaldía. Sí, exacto. Ya la alcaldía dejará, pero pues hay la jurisdicción habrá alguien, exacto, que le dará el servicio, no que seguro, tampoco va a quedar sin el servicio. Exacto. Pero, pues gracias, Fernando, gracias por este tiempito y gracias por explicarnos todo lo que está sucediendo en la economía con esto del petróleo. De verdad que sí, nos ayuda a entender lo que está pasando. Gracias por invitarme, nos vemos. Bye, bye. Cómo no, pues gracias.